Hola a todos, soy el profesor Oscar Danilo Montoya y en este video tutorial vamos a observar cómo se implementa la matriz de admitancia nodal de un sistema de potencia usando la herramienta de programación disponible en el software MATLAB. Para ello vamos a revisar los conceptos fundamentales de un sistema de potencia y vamos a comenzar con el ejemplo 7.1 del libro de Stevenson de análisis de sistemas de potencia, que nos muestra un sistema compuesto de 4 nodos interconectados a través de 5 líneas de transmisión más 2 máquinas síncronas con sus respectivos transformadores. Lo primero que vamos a observar en este sistema es que se han simplificado los efectos resistivos y los efectos capacitivos para obtener una matriz únicamente compleja con el fin de ilustrar el concepto de matriz de admitancia nodal. Para ello vamos a sumar el equivalente serie de estas dos reactancias, la reactancia del generador más la reactancia del transformador, y vamos a transformar cada una de estas fuentes de voltaje en una fuente de corriente equivalente. Y para ello lo que se hace es dividir esta fuente de voltaje entre esta impedancia equivalente, lo que nos genera la representación que se observa en la figura 2, donde obviamente las impedancias equivalentes son de J1.25 para cada caso, y lo que nos cambia es la fuente de corriente que vamos a obtener en cada una de ellas, dado que las fuentes de voltaje tenían valores distintos. Este sistema de potencia lo que nos muestra entonces es un equivalente a través de reactancias tanto del sistema de transmisión como de las máquinas síncronas. Vamos entonces con este sistema a usar una representación compacta a través de una matriz que nos permita relacionar de manera directa cada una de las componentes, como se observa en la tabla 1. En esta tabla lo que vemos es que tenemos el nodo de envío, nodo K, nodo de recibo, nodo M, resistencia entre los nodos K y M, reactancia entre los nodos K y M, efecto conductivo o carga lineal resistiva conectada al nodo M, así como efecto o susceptancia conectada al nodo M, donde puede ser positivo o negativo dependiendo del origen de la susceptancia. Es decir, si viene de un inductor es negativo, si viene de un capacitor la vamos a asumir positiva. Asimismo, por ejemplo, si observamos la línea que conecta los nodos 2 y 3, vemos que tiene un efecto resistivo nulo y que tiene una reactancia de 0.25, y al ver en la tabla la línea 2, 3, lo que obtenemos efectivamente es una reactancia de 0.25. Vemos que en el extremo receptor o el nodo 3 de esta línea existe un efecto conductivo nulo, es decir, no existe efecto conductivo, pero sí existe una reactancia de J1.25 que al hacer el inverso nos dará 0.8, y el signo negativo, como habíamos mencionado anteriormente, corresponde a que es de origen inductivo. Podemos observar que las fuentes de corriente para efectos de la matriz de admitancia nodal no las vamos a tener en cuenta. ¿Y cómo se calculan entonces las componentes de la matriz de admitancia nodal? Pues es simple, la componente Km será el inverso negativo de la impedancia que relaciona los nodos K y M, es decir, de cada una de las líneas de transmisión, siendo K y M nodos diferentes, o nodo de envío y nodo de recibo. El elemento propio de la matriz de admitancia nodal será la suma de los elementos conectados entre este nodo y la referencia, además de los inversos positivos de cada una de las líneas de transmisión que se relacionan con este nodo. Es importante resaltar que ZKM es la impedancia serie equivalente de la línea de transmisión, que será la resistencia más J veces la inductancia. Por simplicidad, asumiremos que todos los elementos han sido representados en por unidad, con lo que se generó la tabla número 1. Finalmente, si aplicamos esta formulación, obtenemos la matriz Yebus o matriz de admitancia nodal, que se presenta a continuación, donde lo primero es que es simétrica con respecto a la diagonal principal, es decir, los signos o los elementos de la parte superior son equivalentes a los elementos de la parte inferior, además de que una componente 0 indica que el elemento 3, 4 no está conectado entre sí de manera directa, por lo cual, al observar la figura, lo que vemos es que los nodos 3 junto con el nodo 4 no existe una línea de transmisión que los conecte directamente, y por tanto ese valor de la matriz será 0. Vamos entonces al software MATLAB y allí observaremos cómo se implementa la formulación de la matriz de admitancia nodal para un sistema como el que se presenta. Una vez nos encontramos en la ventana principal del MATLAB, ubicados en la carpeta en la que deseamos guardar nuestro archivo, lo que queremos es crear un nuevo programa, el cual nos permitirá
ejecutar las líneas de código necesarias para construir la matriz YBus del sistema de potencia. Para ello, lo primero que hacemos es guardar nuestro archivo con un nombre particular. En este caso yo le pondré principal YBus y ahí es donde ejecutaremos todo nuestro código. Como observamos, aparece en la carpeta actual el código que acabamos de crear, que se llama principal YBus. Y lo inicial es usar dos comandos. El primer comando, que es clc, me permitirá limpiar pantalla, es decir, limpiar la ventana de comandos de cualquier cosa que tengamos escrita allí. Y luego el comando clear, que ese comando me permitirá limpiar el espacio de trabajo del documento con el fin de que las variables que estén precargadas por alguna razón se borren. Entonces, esto es limpiar variables. Una vez tenemos esto, pues vamos a crear los datos de nuestro sistema. Entonces, para ello será cargar los datos. Y lo que haremos por facilidad es copiarlos de la tabla original 1 de nuestro sistema de potencia. Y lo que haremos es llevarnos estos comandos o estos datos para el sistema. Y crearemos una tabla que se llamará líneas y que tendrá la información del sistema. Lo primero es que debemos abrir un corchete y cerrar un corchete donde tengamos toda la información. Y estos caracteres alfanuméricos que tendremos, pues los quitaremos y los pondremos como recordatorio de qué es lo que hay en la tabla y cerraremos con punto y coma para que no se esté imprimiendo en pantalla. Lo primero es que el sistema de potencia debemos identificar, como se observa aquí, que la matriz YBus o la matriz del sistema será de dimensión n por n, donde n es el número de nodos del sistema, es decir, para este caso, como habíamos visto, era una matriz de 4 por 4, así que debemos identificar con base en la tabla número 1 cuál es el número de nodos del sistema y también crear una matriz inicial cargada de ceros para precargar la información en memoria y así que el cómputo sea más eficiente. Para el número de nodos vamos a identificarlo como B, que serán las barras del sistema y será el comando máximo del máximo de lo que hay en las columnas 1 y 2 de la matriz de líneas. Esto me estará diciendo o me estará calculando el siguiente valor. Y es que en la columna 1 el máximo es 2, en la columna 2 el máximo es 4 y el máximo de entre 2 y 4 es 4 y allí será el número de barras del sistema. También crearemos una matriz llena de ceros que será la YBus inicialmente como una matriz que será ceros de la dimensión B por B, donde B es el número de barras del sistema que acabamos de crear. Una vez tenemos esto, ejecutaremos los elementos por fuera de la diagonal y para ello lo que tendremos es que crear fuera de la diagonal de nuestro sistema y será simplemente con un ciclo for. Este ciclo for será desde i igual a 1 hasta el número tamaño de líneas del sistema, o sea que será líneas, 1, ese será el tamaño. Terminaremos con un end y allí haremos todos los cálculos. Identificaremos cuál es el nodo k y el nodo k será el nodo que está ubicado en la columna 1, que será i,1. El nodo m, por su parte, será lo que hay en líneas en la posición i,2 y además la impedancia z, km, será igual a lo que estaba entre los nodos k y m, que será las líneas en lo que hay en la fila i, columna número 3, más 1j veces por lo que hay en líneas en la posición i, 4. Esto me estará diciendo que ya hemos creado la impedancia y simplemente la matriz YBus será en las posiciones k y m igual a lo que es el inverso negativo menos 1 dividido km, 1 dividido z, km de la matriz y aprovechando las propiedades de simetría que habíamos explorado anteriormente, dado que la diagonal superior es igual, perdón, que la matriz triangular superior es igual a la matriz triangular inferior, pues lo que hacemos es por simetría decir que efectivamente las YBus en las posiciones m, k serán iguales a lo que acabamos de calcular en la posición k, m. Y con esto tenemos todos los elementos construidos por fuera de la diagonal principal. Ahora bien, ¿cómo construimos los elementos que están en la diagonal principal? Para ello vamos a aprovechar unas propiedades de la matriz que vamos a observar a continuación. Dado el sistema de potencia que tenemos, si observamos los elementos de la diagonal principal de los nodos que no tienen elementos a tierra, es decir, de los nodos 1 y 2, es simple observar que por definición en la matriz, la suma de todos los elementos por fuera de la diagonal con signo cambiado corresponde al elemento de la diagonal, así, 8 más 4 más 2.5 es 14,5, u 8 más 4 más
5 es 17. Entonces, por tanto, con simplemente sumar todos los elementos por fuera de la diagonal, ya tendremos la primera parte de la diagonal. Y en el caso de los que están conectados a tierra, es la misma operación más el elemento inverso que está conectado a tierra, que en este caso es punto 8 y punto 8 para cada uno. Por tanto, 4 más 4 es 8, más el punto 8 que aparece, tendremos 8.8 y lo mismo para este término. Tendremos 7.5 más punto 8 será menos 8.3. Con el signo, recuerden que está asociado a la definición que hicimos, unos son negativos y los otros son positivos, pero con esa propiedad fácilmente se puede construir la matriz Jevons del sistema. Dado esto, entonces, vamos a hacer esa operación con los elementos de la diagonal principal. Elementos de la diagonal principal. Para esto, entonces, usando la propiedad que acabamos de decir, diremos que la YBUS será lo que hay actualmente en la YBUS menos los elementos formados en forma de matriz, que será la diagonal de la suma de todos los elementos de la matriz YBUS, 2, sumando por columnas. Entonces, al sumar por columnas, tenemos un vector columna que me dice la suma de cada una de las componentes. Lo volvemos un vector de una matriz diagonal para poder que se pueda sumar con la YBUS, y el signo menos es para contrarrestar el signo menos original que tendríamos. Y allí solo nos hará falta sumar las componentes asociadas a los elementos que están conectados a tierra, que están GM, BM, que son los elementos 5 y 6 del sistema. Y para ello usaremos el mismo ciclo, por tanto utilizaremos este ciclo que está en la parte anterior para copiarlo acá, y a partir de este simplemente dejaremos lo que requerimos, que es identificar cuál es el nodo M, que es el nodo M, lo que estaba en la matriz de líneas, 2, y identificar qué son los elementos GM y BM. Para ello, GM simplemente será lo que hay en la matriz de líneas en la posición I, número 5, y el BM será la misma operación, líneas, pero en la posición I, número 6, y allí tendremos las componentes. De la YBUS, simplemente la YBUS en la posición M, M, que será la diagonal principal, será el elemento GM más 1J por el elemento BM más lo que había en la YBUS originalmente en la posición M, M. Allí no estaremos alterando la posición, sino que le estaremos agregando un valor adicional, y con esto nuestro código estará listo para obtener la matriz YBUS de un sistema de potencia. Entonces vamos a probar que el código funciona, vamos a ejecutarlo, ejecutar nuestro código. Al ejecutar nuestro código lo que haremos es simplemente verificar que esté funcional, y para ello lo que hacemos es ir a la ventana o al comando play. Ejecutamos nuestro código, vemos que efectivamente funciona, se ha cargado toda la información en el workspace, y lo que haremos nuevamente es llamar la matriz YBUS para ver que efectivamente tenemos todos los valores reales en cero y tendremos componentes imaginarias. Entonces, por facilidad, limpiaremos la pantalla y llamaremos la parte imaginaria de esta matriz, que será la parte imaginaria de la matriz YBUS, para verificarla con respecto a la tabla que habíamos construido originalmente, de la matriz que habíamos construido originalmente. Dado esto, entonces, si verificamos con esta matriz, la matriz que teníamos originalmente, lo que observamos es que efectivamente está funcionando el código, ya que nos permite obtener la matriz de admitancia nodal del sistema sin ningún inconveniente. Por ejemplo, el término 1,1 es 14,5, como observamos en esta posición. El término 2,2 es 17, como lo observamos acá en esta posición, y los términos que tenían elementos a tierra efectivamente son menos J88 y menos J8.3, además de que está identificando que no hay conexión entre 3 y 4, por eso estos elementos son ceros, y efectivamente el código que hemos desarrollado para calcular la matriz YBUS del sistema de potencia ha quedado bien hecho. Dado esto, un comentario final es que al usar el mismo ciclo for en ambos casos, el código podría ser optimizado con el fin de que en la diagonal principal simplemente sumarle los elementos que se requerían, y durante el mismo ciclo nos permitiría minimizar esfuerzos computacionales, ya que estamos haciendo 2 veces el mismo recorrido por las matrices, lo que puede hacer un poco ineficiente el código. Sin embargo, el objetivo fundamental era construir la matriz YBUS, el objetivo que se cumplió, y por tanto daremos por terminado este video tutorial. Muchas gracias por asistirlo y nos veremos en una próxima oportunidad con un nuevo video sobre sistemas de potencia.